el proyecto expositivo en el que estoy trabajando ahora está relacionado con los 7 pecados capitales. Es un trabajo que realicé y desarrollé para ser exhibido en el próximo Festival Internacional de Fotografía de Rumanía en Bucarest. Son 8 fotografías, 7 de ellas representan los pecados capitales y una de ellas representa a la persona humana. Son fotografías que están acompañadas de unos textos donde la gente pueda sentirse identificado con las imágenes. Hasta ahora mi trabajo sigue una misma línea común, ¿no? Focalizada en el mundo del objeto, yo considero que cada vez más con unas pinceladas surrealistas, pero con objetos independientes. Había utilizado una bola, un globo terráqueo, había utilizado un instrumento musical, un vaso, un lapicero, pero no había hecho un trabajo que tuviese un principio, de alguna manera un principio y un fin. Sí que había tocado una temática, que es la temática del tiempo, pero no había cogido un objeto y había hecho un proyecto cerrado. Entonces, eso unido a empezar a investigar en las pinturas del Bosco fue un poco el detonante, ¿no? Encontrarme con las obras del Bosco sobre los 7 pecados capitales y las 4 postrimerías, pues fue un poco el detonante de querer desarrollar ese proyecto sobre los 7 pecados capitales. Además, la forma que el Bosco, su forma de representarlo en un mundo fantasioso, pues me llamó muchísimo la atención. Esas pinturas, las pinturas, los trabajos del Bosco, muchos autores las consideran como los trabajos predecesores a los movimientos surrealistas del siglo XX. Entonces, todo eso unido me hizo ver que me apetecía aportar mi grano de arena con este proyecto, los 7 pecados capitales. El segundo paso, después que ya tenía claro de que quería desarrollar este proyecto, era con qué objeto podía desarrollarlo. Tenía claro desde el principio que quería que fuese un objeto que con su mera presencia pudiese representar a la persona, al ser humano. Había trabajado en otras fotografías con bobinas de hilo. Recuerdo una fotografía que representa una muerte, ¿no? A través de una bobina de hilo, un electrocardiograma, una bobina de hilo atravesada por una aguja que está derramando sangre, la propia aguja. Entonces me pareció interesante que podría utilizar la bobina de hilo, por 2 razones. Una, porque físicamente el hilo del propio carrete puede representar a una persona vestida, a una persona desnuda, y de una forma metafórica, porque ese hilo, tener hilo o estar carente de hilo, puede representar la vida de una persona. Tenía claro que quería representar los pecados capitales de una forma muy minimalista y muy conceptual, sin tener que aportar otros elementos que no fueran necesarios a la fotografía para no llegar a confundir al espectador. En algunos casos he optado por utilizar hilos de colores, pero en otros casos decidí optar representando el hilo, la propia bobina de hilo, en su propia esencia. Por ejemplo, el pecado capital de la gula está representado con varias bobinas de hilo desenrolladas o enrolladas en una única bobina de hilo. El pecado capital de la avaricia, para ello tuve que utilizar hilos de colores para representar la riqueza que puede tener un ser humano y que no quiere darle nada a otro ser humano que está completamente desnudo. Para mí fue muy importante la representación que hizo el Bosco de los 7 pecados capitales, así como otros autores actuales, ¿no? La película Seven fue muy importante, la película de David Fincher me inspiró mucho a la hora de representar alguno de los pecados. En este momento recuerdo el pecado de la pereza, como en la película
Los policías entran en una habitación y encuentran a una persona desnuda sobre una cama que está atada, que al parecer estuvo durante un año, que estaba apoyada sobre sus propios cabellos, sobre sus propios desechos. Incluso en la propia escena aparece una caja con fotografías donde se registra esa agonía que tuvo esa persona. Entonces me gustó la forma como la trataron y quise llevarlo esto a fotografía. Entonces utilicé un carrete de hilo que lo puse en forma horizontal como si estuviese echado y está apoyado sobre su propio hilo, sobre el propio hilo que representa la vida que se está consumiendo, la vida que le está matando.